Ya está con nosotros Hernando y él nos va a decir cuál es el origen de un montón de cosas. Hernando, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Juan, ¿y a ti? Muy bien, con mucha curiosidad, porque me decías que conoces cuál es el origen del dinero. Del dinero, lo inventaron los holandeses. Mira. Fíjate que presentamos ahora en el acervo Algarabía el origen de un montón de cosas. Sí. Es una coedición con la Secretaría de Cultura. Lo empezamos a hacer desde que era Conaculta, ahora ya es Secretaría de Cultura. Porque quieren divulgación de la ciencia y de la literatura y de la cultura en general para los chavos, ¿no? Para que les agarren gusto por la lectura. Pues hay que hacerlo divertido para eso, Exacto, se ¿no? hizo una publicación para todas las bibliotecas y salas de lectura del país. ¿Sí? Para los chavos de primaria y secundaria, pues que se diviertan leyendo, claro. Porque no la historia y estos inventos pues tienen algunas características a veces muy pues de serendipia, ¿no? De que claro, generalmente. surgen, ¿no? Entonces sí, tú decías el dinero, el índice aquí está y hablamos del origen de la agricultura, del libro. En este libro podemos enterarnos del origen de todos estos inventos, todos por la mano humana, ¿verdad? Por la mano humana, sí. Los inventos de la Gran Guerra, o Galileo y cómo inició el método científico, la guillotina, el semáforo, como decías, la opulencia con Luis XIV, la guillotina. Fíjate que el método de decapitación pues fue usado desde siempre, ¿no? Ya en la Biblia dicen que Juan Bautista fue decapitado. Sí. Y se decapitó durante mucho tiempo. Ya había una máquina muy extraña, que no es una parecida a la guillotina, ¿sí? En los siglos XIII, XIV en Inglaterra. Pero era simplemente 1200, dos postes con un hacha que dejaban caer de una soga y como cayera. El antecedente de la guillotina. De la guillotina, que en la Revolución Francesa, sí. guillotín, es un epónimo, la guillotina tiene el nombre del utilizó inventor. El nombre de una persona para exactamente, referirse a un objeto. Exacto. ¿Eso es un epónimo? Un epónimo, eso es un epónimo. Y la guillotina, este hombre decía, bueno, pues hay que hacer odiaba las ejecuciones públicas, dijo, vamos a hacer algo más humanitario, si se puede una muerte más humana, pero así lo dijo, ¿no? Y se le ocurrió la hoja en diagonal, ya. ¿no? Porque era médico, era científico. Muy bien. Y a partir de eso, bueno, fue una locura. Se calcula que 15,000 personas, a partir de que se inventó la guillotina, fueron ejecutadas en la Revolución Francesa. Se siguió usando. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial, sí. Parece que a 40,000 o más de 40,000 personas guillotinaron. Qué terrible, tristemente célebre el señor Guillotín. Oye, bueno, su familia decía que no se le llamaran guillotina a la guillotina, ¿no? Favor. Que la llevaran artefacto, o algún artefacto fácil, claro, algo. otro nombre. Pero se le asoció y ya es la guillotina, ¿no? Oye, se pero la última vez en 1977 en Francia. No tanto tiempo. No, hace 30 años. ¿Sí? 39. Oye, pero cuéntanos, el semáforo, porque ese nos lo encontramos diario. Sabemos que nos lo respetamos, la mayoría, por supuesto, pero poco sabemos cuál es su origen. Fíjate que todas las civilizaciones, al ir creciendo, pues siempre trataron de llevar alguna norma, algún reglamento, algunas señalizaciones para el curso de sus transportes, ¿no? Sí. Desde los romanos y los griegos. Ya con la expansión en el siglo XV de los barcos, de las expediciones, en el siglo XVI, empezaron con las banderas rojas y verdes, ¿sí? En los puertos. Entonces es marítimo el origen del semáforo. Es marítimo, y de marítimo pasó a los trenes. A los también trenes, rojo. En el 19. También, exactamente, también rojo y verde. Sí. Y de ahí salió hacia ya lo que le decían las torres de telégrafos. Sí. Les decían ya semáforos. Semáforos quiere decir portar una señal en griego. Semáforos. Semáforos, portar una señal, ¿no? Oye, de todas estas cosas y de su origen nos podemos enterar en este libro, que podemos conseguir ¿dónde? En todos lados está, ya. Como es de la Secretaría de Cultura, está en todas las bibliotecas públicas y se puede comprar en todos lados. ¿Y no está bien caro? No, hombre, nuestros libros son baratísimos. Eso es todo. Son baratísimos y se divierten. ¿A poco ya con lo del semáforo? ¿A quién le podría interesar? Pero está divertido, ¿no? Está muy divertido, Fernando. Pues muchas gracias. Vamos a darle una leída al origen de un montón de cosas. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Juan. Oye,